chamacas, chamacos, por fin es viernes. Estamos vivos. Solo por hoy. Niños, niñas, como cada viernes que nos vemos les pregunto, ¿y qué tal les está yendo de pandemia? Ya vamos a cerrar el año y esto sigue. Hay algunos que dicen, no, va para abril, no, para mayo, para junio. ¿Quién lo sabe, mis niños? Desde luego, como cada viernes, solidaridad para todos aquellos que están sufriendo. Para todos aquellos que han perdido a alguien, solidaridad. Para los demás, pues ahí seguimos y ahí seguiremos. Esto, mis chamacos, esto va a pintar de muchos colores. Esta paleta de colores. Ahora, pensando en el semáforo epidemiológico, bueno, pues de esos colores va a pintar todo este principio, por lo menos principio de 2021 que ya se nos aproxima y se nos echa encima, ¿no? Por cierto, aquí en nuestro país, en Mexicalpan de las Tunas, el director general, ¿cómo se llama? De la OMS, de la Organización Mundial de las... Exactamente, de la Organización Mundial de Salud, se llama Tedros, el señor Tedros, es el que dirige la Organización Mundial de la Salud, y mandó una carta pidiéndole a México que se tome la pandemia en serio. Entonces, desde luego, uno piensa, ¿no? Uno piensa en el director de la Organización Mundial de la Salud que está pidiéndole a México que se tome en serio la pandemia y uno dice, bueno, le está hablando al gobierno de México. ¿Qué tiene que hacer el tal Tedros diciéndonos a nosotros que nos tomemos en serio la pandemia si nada más somos tristes ciudadanos? Entonces dice el señor Tedros, le pedimos a México que se tome la pandemia en serio, o sea, porque la situación es muy mal, la mala, la de México. Y dice el señor Gatell, no, pues, o sea, el señor Gatell dice, no, a mí no me dijo, o sea, ¿no? O sea, si el señor Tedros me hubiera querido decir a mí, pues me manda una carta a mí. No, él habla de México. O sea, que México se tome en serio la pandemia. No me está hablando a mí, no me está hablando al señor presidente. No, él está hablando a México, ¿no? Y dice Tedros, es que la situación en México es preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación, dice Tedros, el de la Organización Mundial de la Salud. Desde luego, todos los ciudadanos del país volteamos a ver a Hugo y Andrés como diciendo, a ver qué le contestan al señor Tedros, ¿verdad? Que está bastante preocupado. Entonces, dice Tedros, esperamos que los líderes den ejemplo. Eso es lo que dice en su carta el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Durante la rueda de prensa que dedicó a la pandemia, ahí mandó ese recado para México, no para López Gatell, no para Andrés Manuel, no. Bueno, toda esta administración de la tragedia que se denomina la pandemia. Aquí, como ustedes lo saben y lo hemos platicado desde hace meses, la administración de toda esta tragedia es una gran polémica. Es una cosa que dices, bueno, ¿qué se pudo haber hecho? ¿Qué no se pudo haber hecho? Nosotros empezaremos a ver las detonaciones de lo que no se hizo en la administración de la tragedia. Pero también lo dijimos aquí, y lo dijimos bastante claro, esa será una parte de la historia. No, esto no se acaba con la mala administración o la administración inteligente de la tragedia denominada pandemia. No, viene la vacuna y esto es un capítulo, el de la vacuna, no nada más para nosotros aquí en el mundo, porque ahora ya sabemos, por ejemplo, que el ejército mexicano va a distribuir y va a aplicar la vacuna contra el COVID-19. De estos tratos que se han hecho y se han firmado con varias compañías, ¿no? La última con la que firmaron fue con Pfizer, ¿no?
con la que firmaron para tener quién sabe cuántos millones de dosis que las va a almacenar el ejército. Esto ya se anunció en estos programas de la mañana. ¿Cómo se llaman? En el programa de la mañana que anima con sus ocurrencias y con sus dicharajos el presidente de la República, ya dijo que ¿quién si no, verdad? ¿Quién si no va a almacenar todas las vacunas? Y la Secretaría de la Defensa Nacional se va a encargar de custodiar los locales en los que se almacenan las dosis, va a ayudar al transporte por vía terrestre y aérea a los lugares más alejados del país, y el personal de sanidad castrense va a colaborar con las autoridades de salud en las aplicaciones de las dosis. Esto de las vacunas es muy interesante, porque esto va a ser una buena parte del desmadre de lo que se viene en el mundo, porque ya hasta los gringos empezaron a sacar fotos de que el presidente Obama, el presidente Clinton, el presidente Bush estarían dispuestísimos a ponerse las primeras vacunas para que la gente confíe en que la vacuna viene bien. Va a hablar, el Santo Padre va a hablar de ello, van a hablar los líderes de todas partes del mundo, los líderes tradicionales van a tener que llevar ese discurso de la vacuna, porque acuérdense que también lo habíamos platicado aquí, que hasta lo platicamos ustedes y yo. Sí, a ver, ¿a cuándo te vas a poner la vacuna? Y decíamos, yo me voy a esperar. Sí, yo me voy a esperar. Primero que se la pongan todo el gobierno, que se la ponga todo el gobierno, y me espero un rato para ver si no le salen pelos en los ojos, o si no le salen ronchas en la lengua, o si no se convierten en vampiros, o si, yo me espero, o si le sale un tercer ojo en un cachete, o si le sale lengua en las rodillas, yo me espero, cabrón. Y claro, tendremos que estar muy avispados con ese asunto, porque acuérdense de, ¿cómo se llama el QR ese que le dicen? El código QR. Es el código QR que se empezó a implementar en restaurantes, en tiendas, que además lo platicamos ustedes y yo. Oye, yo no sé hasta dónde estaré yo dispuesto, yo no, porque yo ni credenciales tengo, pero ustedes hasta qué punto estarán dispuestos a darles sus datos al gobierno, pensando, porque además somos viejos en este país. Somos muy viejos. Acuérdense las bases de datos que se vendían hasta en Tepito. Perdóname. O sea, la mula no era arisca, ¿no? La mula no, y tenemos que pensar en todas las circunstancias y en las consecuencias de lo que a partir del final de este año y el principio de 2021 se nos va a venir no solamente a la mente, sino al criterio. Y no nada más el criterio de lo que te pasa a ti y lo que le pasa al de la casa de junto. No, esto es una cuestión global. Es una cuestión global y tendremos que estar muy pendientes en las reacciones que va a haber en Europa, las reacciones que va a haber en Estados Unidos, en esta nueva etapa de la historia que se llama vacunación. Y claro, aquí considerada, aquí como en otros países, asunto de seguridad nacional. La Secretaría de Salud ya pactó la adquisición de 34.4 millones de dosis de Pfizer para la prevención del COVID-19. Acuérdense ustedes, la de Pfizer es la que necesita la cadena fría, ¿no? Sí. La cadena fría. Vamos a ver qué pasa con esa cadena fría. Que sí, que la va a administrar el ejército. Que el ejército la usa, vamos a ver a qué cadena fría se están refiriendo, porque necesita estar en un nivel de congelación que no se tiene comúnmente en un país como el nuestro. Así que se prevé que en este mes lleguen las primeras 250,000 dosis y se administren en primera instancia al personal de salud. También hay que estar bastante atentos a lo que dice la gente del sistema de salud, porque ellos
Ellos deben tener información, más información de privilegio que la que tenemos nosotros en la pinche calle, ¿no? La logística de distribución y aplicación de las dosis estará encabezada por el ejército, también la marina. Los elementos del ejército y la marina son, dicen, los grupos prioritarios para inmunizarse, ¿no? Ya estaremos viendo cómo va la trama de la vacuna en este capítulo de la tragedia llamada pandemia, porque van a ver que habrá nuevos zipizapes y nuevas anécdotas que contar. Ya no les digo en unos días, en 15 días, en 20 días estaremos platicando de cosas maravillosas. Y mientras está la pandemia dejando sus huellas en el mundo, huellas que sabemos de dónde vienen, pero pisadas que no sabemos a dónde van. Estén muy pendientes, porque esta película de misterio, créanme, con todas las víctimas que hay en el mundo, con todas las víctimas, pensando en todas ellas, esta película apenas empieza. Oigan, chamacos, ¿qué tal el informe de Andrés Manuel en sus 2 primeros años? Bueno, a ese capítulo le llamaremos Morenavirus. Morenavirus cumplió sus 2 años como presidente Andrés Manuel López Obrador y dio un mensaje, ¿verdad?, con motivo de su 2º año. Ahí, en el patio central de Palacio Nacional, hubo 80 invitadazos, duró 42 minutos, lo cual pues se agradece, porque realmente si vemos así como los 2 años así de corridito, pues no hay mucho que informar, a pesar de que Andrés dice que todo va bien, que bueno, imagínense nada más, presumió Andrés, presumió como logros de su administración el aumento del envío de remesas. ¿Cómo le explicas al buen hombre? Si no, fíjate que realmente tu gobierno no tiene nada que ver en que los paisanos que están partiéndose el lomo en Estados Unidos le mandan ellos dinero a sus familias. ¿Por qué? Porque saben que la cosa aquí está de la chingada. Y eso sí tiene que ver con tu informe. La inseguridad sigue. La crisis económica, ahí está. La crisis de salud es evidente. ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la certidumbre? No hay tal. Y por eso, esa gente, esos mexicanos que se fueron gracias a otros gobiernos que les valió madre que no hubiera aquí trabajo ni posibilidades de evolucionar y de tener más lana y de tener... No, gracias a todos los gobiernos que hemos tenido, esa gente se fue a Estados Unidos a hacerse una nueva vida. Esa gente que logró hacerse una nueva vida es la que está mandando dinero a sus familiares que viven aquí en México para alivianarse de ¿qué? De la incertidumbre. Por eso mandan más dinero, pero no es un logro de tu gobierno. También presumió como logro del gobierno el asilo de Evo Morales. ¿Cómo se llama la chingadera esa de Travolta de? O sea, ¡qué logro! Fíjate, que los mexicanos manden más dinero a Estados Unidos, y el asilo de Evo Morales, que los 100 compromisos que hizo al llegar al gobierno, que ya cumplió 97, que nada más le faltan 3, que era que descentralizar el gobierno federal, impulsar energías renovables y conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Que con esas 3 ya tiene 100 y que ya la transformación está más que asentada, la 4ª transformación, que ya están las bases para la transformación del país. Reconoce sí. Reconoce, algo tenía que chisporrotear, ¿verdad? Hablando de la seguridad. Dice que sí, que queda de ver en cuestiones de la seguridad, ¿no? No obstante los grandes logros, porque acuérdense que tiene otros datos, ¿no? Entonces, y se mandó a hacer, Andrés Manuel, una encuesta
una encuesta donde el 71% de los ciudadanos mexicanos dicen que sigamos gobernando, dice que sí, que el 71% de los mexicanos opinan que sigamos gobernando y que con eso, y que están muy felices, y ese es el 71%. Hay que decir que las encuestas le dan un 64% de aprobación, hay que decirlo, porque son varios los encuestadores que arrojan esas cifras. Pero, como él tiene otros datos, él tiene otra encuesta. Y esa encuesta es el 71%. ¿Dónde se mandó a hacer la encuesta? ¿Saben ustedes? ¿Saben? Con la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, donde tiene sus más grandes y lucidores floreros, él se mandó a hacer una encuesta telefónica, la Secretaría de Gobernación, y ahí arroja el 71%. Hombre, así nos deberíamos mandar a hacer nuestras encuestas, y así deberíamos empezar a sorprender a los demás diciendo: mira cómo me quieren. Mira, no lo digo yo, lo dice mi secretaría, donde tengo a mi secretaria, donde tengo a mi porra, es lo que dice el 71%. Bueno, felicidades, Andrés, felicidades por ese 71%. Ahora viene el capítulo de García Luna, porque ahora la Fiscalía, ¿se acuerdan ustedes que la Fiscalía General de la República dijo, cuando atraparon cuando tenían ya atrapado en Nueva York a García Luna, la Fiscalía dijo que ellos no tenían expediente aquí de García Luna, que bueno que lo tenían en Estados Unidos, pero ahora la Fiscalía General de la República ya está iniciando el procedimiento de extradición de García Luna para juzgarlo en México, porque ya tiene un expediente. Ya obtuvo la fiscalía que es autónoma, ustedes lo saben, es autónoma, si no lo saben, sépanlo, porque no se nota, pero es autónoma. La fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Claro, o sea, no vamos a sorprendernos del asunto. De que el señor las debe, las tiene que deber, y que las tiene que pagar, ojalá y las pague, ¿no? Pero de pronto apareció ese expediente que no había en la Fiscalía General de la República, pues ahora ya se tiene, ¿no? García Luna incrementó su patrimonio de manera ilegal en más de 27 millones de pesos, y créanme ustedes que eso es lo que dice el expediente de la Fiscalía General de la República. Averiguaron su paso por la APG, por la Secretaría de Seguridad Pública, cotejaron declaraciones patrimoniales, la adquisición de bienes inmuebles, y claro, esto todo, también hay que aclarar, para que puedan extraditarlo, primero tiene que llevarse el caso allá, y allá debe recibir una condena, o debe haber un fallo en las Cortes Americanas, para que entonces pueda aplicar la extradición. La Fiscalía General de la República, autónoma, indica que además hay una investigación por otros delitos que ya nos harán saber, tienen que ver con los patrimoniales relacionados con empresas y contratos obtenidos de varios gobiernos, ¿no? Entonces, según el Tratado de Extradición, los tribunales norteamericanos tendrían que juzgar primero a García Luna, y una vez que cumpla su sentencia, podría ser entregado a México. Así es como está el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. La pelotera, pues, será bollante. Vienen las elecciones del 21 y siempre alguien que trabajó para Felipe Calderón siempre será muy aprovechado en este tipo de casos. Claro, y ya veremos entonces, vamos a seguir la ruta de lo que pase con García Luna, igual que tendremos que seguir la ruta de lo que declare Rosario Robles. ¿Y qué temas le van a ser muy útiles a la Fiscalía General de la República? Porque la Fiscalía finalmente es la que parte y reparte. Acuérdense que de pronto hay filtraciones, de pronto puede haber videos, o sea, de pronto se puede poner... ¿En qué rumbo se aprovechará lo que Rosario Robles, ya como testiga colaboradora, puede dar a la 4T vía la Fiscalía Autónoma General de la República?
República. Y esto, todo esto nos lleva a las elecciones del próximo año. Pero así funciona. Oye, Alfonso Romo, que era jefe de la oficina de la presidencia, dijo adiós. O sea, era jefe de la oficina de la presidencia y además era el interlocutor con el empresariado mexicano. Creo que aquí lo dijimos muchas veces, ¿no? A propósito de Alfonso, sí, es estar en el peor de los dos mundos. Por un lado, él conoce a los empresarios y hay que imaginarse durante dos años hablando con los empresarios diciendo, no, todo va a estar bien, yo voy a hablar con el presidente, todo va a estar tranquilo, él va a entender, él entiende estas cosas, déjenme a mí, pero pasaron 2 años de nada absolutamente, porque digo el peor de los dos mundos, porque Alfonso Romo sí sabe de qué se trata la vida empresarial en un país como el nuestro y por otro lado no puede contrariar a su jefe. Entonces, estar en medio de un triángulo fue nuestro amor, es lo peor que le puede pasar a alguien. Y entonces Alfonso Romo dijo ya, votó el arpa, lo anunció Andrés Manuel y dijo no, él se va porque bueno, ya desde antes teníamos entendido que iba a ser nada más por 2 años. O sea, que iba a estar como funcionario 2 años y que a los 2 años ya se cumplieron los 2 años, entonces ya se va Alfonso, ¿no? Dijo que Alfonso ya no va a ser funcionario, pero que va a seguir siendo su principal enlace con el sector privado, ¿no? Muchos, como ya se va, le empiezan a dar de cachetadas y los que trabajaron con él le dan abrazos y le desean lo mejor a Alfonso Romo, que a lo mejor para sus adentros dice él, ¿en qué chingados me vine yo a meter? ¡Qué necesidad! Si estaba yo en mi casa jugando golf en mi campo y de pronto, mira nada más, o sea, envejecí los últimos 2 años, 10 años en total, ¿no? Pero, Alfonso, y tendremos que estar muy vigilantes de todas esas cosas porque a propósito de lo que decía Andrés en su informe, acuérdate, Andrés ya llegó un momento en que cada mañanera hace un copy-paste de lo que dijo antier, de lo que dijo hace una semana, de lo que dijo hace 6 meses, de lo que dijo hace 1 año. Copy-paste y lo vuelve a decir. Ya no hay corrupción, por ejemplo, ya no hay corrupción y de pronto te amaneces con cosas como, ¿y la prima? O sea, primero el hermano, y luego la prima, ¿cómo se llama? Felipa. Guadalupe. ¿Felipa? O sea, a la prima, pues sí, a la prima se le... ¡Ay, broso! A la prima se le... ¡Broso! Y qué bien, es parte de la vida. Es parte de la vida, pero de pronto te enteras, ¿no? Y los contratos con Pemex, y la empresa, y que 100 millones acá, y que 200 millones allá. Y dicen, oye, pero ¿quién se está llevando esa lana? Es la prima. Entonces, si ya, perdón que me ría, no me estoy burlando, ¿no? Pero si ya de pronto tienes ahí que estás dando explicaciones de qué iba, de cuánto dinero iba en esas bolsas de papel estraza, ahora tendrán que explicarnos, pues, cómo estaba jugando la prima, que podía tener esos contratos y podía tener adjudicaciones directas, ¿no? Y desde hace cuánto tiempo, o sea, porque ahí lo que yo vi es que ya tenía contratos desde que estaba Peña, pero que de pronto la bonanza llegó hasta su empresa que se llama... Litoral Laboratorios. Entonces, bueno, mis chamacos, esto está lleno de sorpresas. De pronto, no, ya se acabó la corrupción, no hay corrupción, pero nadie para nada, y menos los cercanos. Y entonces ahora hay 2 preguntas para despedirnos. Una, ¿y Pío? La segunda, ¿y Felipa?
Oye, también en el informe de Andrés Manuel dice Andrés Manuel que, que ya cumplió 97 objetivos de 100 sí. como base para la cuarta Transformación. Entonces, ¿cuál es la cuarta transformación? Si ya cumplió los 97 para la base de su cuarta transformación. No, nada más la base. Exacto. Nada más la base. ¿Cuál es entonces? Qué miedo pensar en... No, esto nada más fue para la base. Porque acuérdense todos, qué bueno que le preguntas. Cuando llegó la pandemia, él dijo, íbamos tan bien, hasta que llegó la pinche pandemia. Y el remate es, la pandemia nos vino como anillo al dedo. O sea, si vas de un extremo, ahí vamos también, nos cayó como anillo al dedo, a lo mejor entre ese rango puedes encontrar de qué se trata la cuarta transformación. Gracias por venir. Entonces, nos quedamos con la pregunta, ¿y Pío? ¿Y Felipe? ¿Y Felipa? Oigan, muchachos, antes de despedirnos, acuérdense, no, porque les voy a enterar. Esta es la última galería del año. Sí, ya sé que van a decir, este pinche es obligado, un huevón, ¿por qué haces? Pero es la última, porque la próxima semana les tenemos una buena sorpresa. La próxima semana, o sea, quienes gusten del espacio no se quedarán a pie. Habrá algo la próxima semana y entonces por eso despedimos de una vez el año aquí en la galería y en enero nos volveremos a encontrar. Mientras estamos preparándoles una buena cosa prenavideña, ¿verdad? Para que no nos extrañen, para que no me extrañen el resto del año, porque seguirán pasando cosas. Así que ya lo saben mis niños, los abrazo, les beso, les apapacho, les arrimo a la prima. Pongan like, compartan, suscríbanse, activen la campana para que sepan que llegué. Mis niños, mis niñas, si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!